Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Porsche llama a Panameras del 2017 al 2022 por un riesgo de que se te incendie. Fabricantes de autos apuestan por poner anuncios en el Super Bowl. La Bronco se pone bronca y le está bajando el mercado al Jeep macizo. Debuta en el Auto Show de Chicago el Jeep Rubicon 20 aniversario. CEO de Ford publicó en Twitter una misteriosa Ford Lightning. Y hoy tenemos una nueva sección que es la foto espía de la semana. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. Porsche da un aviso a la National Highway Traffic Safety Administration sobre los Panamera 2017 a 2022 y señalan que tienen un problema con una bomba de enfriamiento externa que pudiera ocasionar que casi 25,000 Porsche Panamera entre el 2017 y el 2022 prendan fuego. Añadieron que este problema puede ocurrir cuando la bomba externa falla y cae humedad en su controlador. Este produce un cortocircuito y además de eso produce daño térmico. Y aunque esto no es muy común, si lo dejas pasar puede ocasionar que ese daño térmico vaya a prender fuego a tu Porsche Panamera. Casi 25,000 autos están siendo llamados y son Panameras del 2017 al 2022 de prácticamente todas las versiones. Porsche te ofrece cambiar la bomba externa de enfriamiento por una nueva y cambiar unos conectores que necesitan mejorarse. Esto totalmente gratis. Y en otro comunicado completamente diferente y sin relación a este, Bentley está llamando a casi 650 Continental GT del 2020 por un problema muy similar. A mí se me hace que los dos le pidieron la bomba al mismo chino y le salió mala y ahora les va a salir caro el chistecito. Habrá por lo menos 4 grandes fabricantes de autos que van a sacar comerciales dentro del Super Bowl. Y es que como ya nos tienen acostumbrados, los comerciales del Super Bowl siempre se vuelan la barda. Están muy bien producidos y las marcas tratan de enseñar sus mejores productos en estos. Como hace varios años que Volkswagen sacó uno de mis comerciales favoritos, que era de un Passat 2012 y salió un niño vestido de Darth Vader. Si no lo has visto, ve a buscarlo y te va a encantar. Y es que si tomas en cuenta que para este año el spot de 30 segundos va a costar $7 millones y para que le saques invirtiendo tal cantidad de dinero, la verdad es que tienes que echarle un chorro de ganas al comercial. Y se sabe que por lo menos hay 4 marcas que ya le están apostando. Stellantis compró espacio para Jeep y para Ram. Además de eso, Chevy está empujando grande su línea de autos eléctricos con Will Ferrell. Y Kia también se trae algo entre manos con un emoji de un chupón. Ese sí no tengo idea qué traman. Lástima que estos comerciales que están tan bien realizados solamente los puedes ver en la transmisión original del Super Bowl que sale en Estados Unidos. Pero te apuesto que ni se va a alcanzar a terminar el Super Bowl cuando todos estos comerciales ya van a estar en YouTube. Así que no te los puedes perder. La Bronco toma terreno en el mercado de los 4x4 y está a nada de alcanzar a Jeep. Y si le sigue, le va a ganar. Y es que desde el momento en el que Ford sacó la Bronco, los que sabemos de carros vimos que esto era directamente una amenaza contra Jeep. Y es que el Wrangler gozaba de un monopolio de las SUVs todoterreno, porque vamos a ser sinceros, eran los únicos que estaban ofreciendo un producto de todoterreno más o menos grande y lujoso, que tiene mucho soporte de modificación y tiene una base de entusiastas gigantescas. Lo raro fue que la Bronco tuvo un inicio muy lento. En el 2021 ya sabemos que la industria estaba hecha un desastre, había muchos problemas con la cadena de suministro, entonces parecía que la Bronco no se estaba vendiendo tan bien. Pero la realidad es que el tema es que no había suficientes para vender. Ford apenas podía cubrir la demanda y conforme se ha estabilizado la cadena de suministro, han estado pudiendo producir más y más. Y todas estas que han producido de más, le están tumbando el mercado directamente al Jeep Wrangler.
Y es que al haber más Bronco en las calles, también los fabricantes de accesorios de aftermarket se pusieron las pilas y están sacando mucho más accesorios, lo cual ya hace que la Bronco sea muy atractiva para modificar y para hacer un todoterreno que realmente pueda contra el Jeep Wrangler. Lo más canijo es que si sigue la tendencia así, posiblemente en unos 2 o 3 años se van a vender más Broncos que Wranglers y va a ser más común que en las rutas todoterreno veas un montón de Broncos dando guerra. La verdad, a mi opinión, los únicos que ganamos somos los entusiastas, porque Jeep y Ford se van a seguir peleando el mercado y esto los va a obligar a que hagan innovaciones y cosas más interesantes. Así que los que ganan son los que traen lana para uno de esos. Debuta en el Auto Show de Chicago el Jeep Rubicon 20 aniversario. Les dije que Jeep iba a tener que innovar para que no le coma el mandado la Bronco. Y es que sí, ya van 20 años desde que salió el primer Jeep Rubicon y desde que salió se convirtió automáticamente en una leyenda. Es uno de los 4x4 más capaces que existen y ahora con su 20 aniversario se volaron la barda. Y es que esta edición especial conmemorativa va a venir en 2 versiones básicas. La 4XE, que es el híbrido conectable con un motor 4 cilindros. Y también va a venir en el V8 392 Hemi. Y aparte de estas 2 versiones especiales, va a haber todavía una más arriba, que es la AEV, o American Expedition Vehicle. Y esta va a estar limitada a solo 150 unidades. Así que ya quiero ver a mi compadre el Cabeto del Garage del Pepino que ya se empiece a cazar uno porque va a estar chingón. Y como ya es costumbre, los precios pues van a estar irreales. La versión 4XE va a empezar en $71,000 y el 392 Hemi va a andar en $93,000. Ahora que si quieres agregarle el paquete opcional de AEV, vas a tener que brincarle con otros $21,000 a $23,000 extras. Su pinche madre, güey, no manches. Pero como dicen los viejos, no es que está caro, es que tú estás jodido. Yo creo que yo también, güey. Y la verdad es que todo ese billete extra sí trae beneficios, no es nomás de vista. El 4XE viene con llantas de 33 pulgadas, interiores de piel negro, suspensión más alta, una cámara todoterreno que te va a ayudar a navegar por los peores caminos que te puedas imaginar y la protección que ya estamos acostumbrados de rock sliders y algo de protección abajo del vehículo. Para el 392 viene con llantas de 35 pulgadas, relaciones del diferencial de 4.56:1 y es el primer Jeep de línea en incluir un sistema de aire a bordo. Que los que no saben de jipeadas, pues es básicamente un compresor para que puedas desinflar e inflar tus llantas. Que cuando andas en ruta, te prometo que es una cosa bien importante. Y si pides el 392 con el paquete AEV, va a venir con unas llantas de 37 pulgadas, que es la oferta de llanta más grande jamás ofrecida por un Jeep de producción. También viene con suspensión más alta. Viene con unas luces especiales de off-road, mucho más protección para el chasis y todo un paquete estético de defensas y rock sliders de American Expedition Vehicle. Así que ya sabes, si eres de los que le encanta ir al cerro, quieres hacerlo con estilo y te sobran $113,000, te puedes ir sobre un Jeep Wrangler Rubicon 392 20 aniversario AEV. El CEO de Ford publicó un preview de un concepto de la Ford Lightning y se ve como que sí trae con queso. Jim Farley, el CEO de Ford, CEO significa Chief Executive Officer, o sea, el mero, subió a su Twitter una foto en donde se ve que le está presumiendo a Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1, un concepto de una Ford Lightning que nunca habíamos visto. En la imagen se alcanza a ver un patrón de colores blanco con azul, que en la defensa delantera se ve una toma de aire de muy buen tamaño. Y aparte de eso, se ve una combinación de rines y llantas bien agresiva. Y es que después de ver lo que Ford Performance hizo con el Mustang Mach-E 1400, de ver lo que hicieron con la F100 Illuminator y lo que hicieron con el Mustang Cobra Jet 1400, hay rumores de que Ford Performance tiene la misión de hacer esto sobre una plataforma de la Ford Lightning y que va a estar produciendo arriba de 1000 caballos de fuerza. Ya ven,
No sé qué les cuesta a los diseñadores de carros eléctricos hacer las cosas un poquito más atractivas. Sí se puede. Si realmente quieren empujarnos la idea de los carros eléctricos, Ford lo está haciendo bien, no con comerciales. Y en la foto espía de la semana les traemos el sucesor del Aventador. Y vaya que está chingón. En redes sociales aparecieron fotos de este Lamborghini fuertemente camuflajeado y los rumores dicen que esta ya es la carrocería final del modelo que va a ser el sucesor del Aventador. A mí en lo personal me encantó el diseño, sobre todo las dimensiones del vehículo. Se ve que está proporcionado un poquito diferente, como que tiene más cola. ¿Y a quién no le gusta más cola? Y aparte de eso, los escapes por atrás se ven hermosos. Lo único que está horrible de esta foto son los rines, pero estoy seguro que no van a ser los finales de la producción. Lo más seguro es que esos rines solamente lo están usando para las pruebas y al final va a traer unas preciosuras de rines. Pero vaya que está muy bien este carro. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.